Hola, hola, hola amantes del chismecillo y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y prepárense porque el tema que les traigo hoy, es jugoso, es picante Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que por lo visto, sigue robándolos en la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de los amores de Kerem Bürsin. ¿Por qué? ¿Quién no se ha preguntado qué hay detrás de esos romances fugaces que lo han acompañado después de su icónica relación con Hande Erçel? ¿Será verdad que no puede olvidar a Hande? ¿O simplemente es un soltero codiciado con un montón de opciones? Prepárense para descubrir los entresijos, las especulaciones y por supuesto, mis propias opiniones sobre todo este melodrama. Antes de que empecemos a desentrañar el misterio, y para que no se pierdan ni un solo chismecito, les recuerdo que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo donde destripamos la vida amorosa de sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos con el chismecillo. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la famosísima pareja de Love is in the Air, fue un flechazo para muchos. La química en pantalla era innegable y cuando la relación traspasó la ficción, el mundo entero enloqueció. Parecía que todo era perfecto, dos jóvenes, guapos, talentosos y profundamente enamorados. Su relación, llena de románticas escapadas, declaraciones públicas de amor y miradas cómplices, fue una bendición para los medios y para sus fanáticos. Los dos actores se mostraron muy enamorados y los medios les dieron una amplia cobertura, lo que provocó que la pareja fuese una de las más queridas por el público. *** El auge y la caída de un cuento de hadas, Kerem y Hande, el ícono del amor turco ***. Para entender el impacto actual de Kerem Bürsin en el panorama sentimental, es imprescindible remontarnos al origen de su fama, a ese punto álgido que lo convirtió en el hombre más deseado de Turquía y más allá, su relación con Hande Erçel. La serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional, fue mucho más que una simple producción televisiva, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, conquistó a audiencias de todo el mundo con su mezcla de comedia romántica, drama y sobre todo, una química innegable entre los protagonistas. Desde el principio, la conexión entre Kerem y Hande fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo sugería una conexión más allá de lo profesional. La prensa turca, siempre atenta a los rumores y a los chismorreos, no tardó en especular sobre un posible romance en la vida real. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. La noticia de que Kerem y Hande eran pareja en la vida real provocó una verdadera euforia. Los fanáticos de la serie, que ya se habían enamorado de la pareja en la ficción, celebraron la noticia con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Parecía que el cuento de hadas de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había materializado en la vida real. La relación entre Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno mediático. Cada paso que daban, cada declaración de amor, cada foto en Instagram, era analizado y comentado por millones de personas. Los medios de comunicación turcos y de otros países les dedicaron una atención constante, cubriendo cada detalle de su noviazgo. Las románticas escapadas de la pareja, sus declaraciones públicas de amor y sus muestras de afecto en público eran noticia de primera plana. Parecía que la pareja perfecta había llegado para quedarse. Kerem y Hande representaban, para muchos, el ideal de pareja, jóvenes, guapos, exitosos y profundamente enamorados. Sus fans se sentían identificados con ellos y soñaban con un amor tan apasionado y romántico como el suyo. Eran la pareja soñada, el ejemplo a seguir. Sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios, y sus seguidores los aclamaban como si fueran verdaderas estrellas de rock. Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre coincide con los cuentos de hadas. La presión mediática, las exigencias de sus carreras, la distancia y, quién sabe qué otros factores, comenzaron a pasar factura a la relación. Los rumores de crisis empezaron a circular, aunque la pareja se esforzaba por mantener la imagen de un amor perfecto. *** El anuncio de la separación, el fin de un sueño ***. En el 2022, después de casi 2 años de relación, la noticia cayó como un balde de agua fría,
Kerem Bürsin y Hande Erçel habían decidido poner fin a su noviazgo. El mundo se conmocionó. Los fans, que habían invertido tanto en la pareja, no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan unida, hubiera decidido separarse? El anuncio oficial fue escueto y poco revelador. No se dieron detalles sobre las causas de la ruptura. Los medios, siempre ávidos de información, comenzaron a especular. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta se había roto? Las teorías más comunes apuntaban a la distancia y a las exigencias de sus carreras profesionales. Ambos actores tenían proyectos laborales importantes que los mantenían viajando y trabajando en diferentes países. La falta de tiempo y la imposibilidad de verse con frecuencia habrían desgastado la relación. Otros rumores sugerían que la chispa del amor se había apagado. Después de 2 años de relación, la pasión inicial habría dado paso a la rutina y a la falta de conexión. Otros, más malintencionados, especulaban sobre terceras personas y posibles infidelidades. Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones, las verdaderas razones de la separación nunca se hicieron públicas. Kerem y Hande, por su parte, mantuvieron un silencio prudente y respetuoso. Decidieron no alimentar el morbo ni la curiosidad de los medios. La separación de Kerem y Hande marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. Para Kerem significó el inicio de una nueva etapa, marcada por la soltería y la búsqueda de nuevos horizontes. Para Hande también fue un punto de inflexión, un momento para reinventarse y empezar de nuevo. Desde entonces, la vida amorosa de Kerem Bürsin se convirtió en el centro de atención. Cada nueva mujer que aparecía en su vida era analizada y escudriñada por los medios y por sus fans. La sombra de Hande, la expareja, siempre presente en el fondo, marcaba cada paso del actor. Asterisco asterisco los rumores y las conquistas, el después de Hande asterisco asterisco. Desde su ruptura con Hande, Kerem Bürsin ha sido vinculado con varias mujeres. Ninguna de estas relaciones ha trascendido a una relación formal y duradera. Este hecho ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones sobre la vida sentimental del actor. ¿Qué busca Kerem? ¿Por qué no ha encontrado la estabilidad emocional? ¿Sigue enamorado de Hande? Vamos a repasar algunos de los nombres que han sido vinculados sentimentalmente con Kerem y a analizar las circunstancias que rodearon cada uno de estos supuestos romances. Asterisco 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 Serine y Sarkaya, un encuentro prometedor que se quedó en nada asterisco asterisco. El primer nombre que surgió tras la ruptura de Kerem y Hande fue el de Serine y Sarkaya, otra de las actrices más talentosas y hermosas de Turquía. La noticia de un posible romance entre ellos causó gran revuelo en los medios y entre los fanáticos. Los rumores comenzaron a circular a raíz de unas fotos en las que se veía a Kerem y Serine juntos en diversas situaciones. Se les vio compartiendo cenas románticas, paseando por la calle y disfrutando de su tiempo libre. Estas imágenes, que fueron ampliamente difundidas por los medios y las redes sociales, alimentaron las especulaciones sobre un posible noviazgo. Sin embargo, ni Kerem ni Serine confirmaron la relación. Nunca hubo una declaración oficial que corroborara los rumores. Y al final, la supuesta relación fue muy breve. La conexión entre ellos, si es que existió, no prosperó. ¿Qué pasó entre Kerem y Serine? Fue simplemente una amistad. Un amorío fugaz. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo cierto es que la supuesta relación no duró mucho y los dos actores siguieron caminos por separados. La especulación sobre el motivo de la ruptura fue intensa. Algunos medios sugirieron que la incompatibilidad de horarios y las exigencias de sus carreras profesionales habrían impedido que la relación prosperara. Otros, más maliciosos, insinuaron que Serine no estaba dispuesta a comprometerse y que prefería una relación más casual. Lo cierto es que, a pesar de la expectación inicial, la relación entre Kerem y Serine no llegó a buen puerto. Cada uno siguió su camino, y los rumores sobre un posible romance quedaron en el olvido. Asterisco 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 Iman Elbani, un rumor fugaz con un toque internacional asterisco asterisco. Otro nombre que ha sido vinculado con Kerem es el de Iman Elbani, la actriz y modelo italiana que está casada con el actor marroquí-estadounidense Idris Elba. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem e Iman surgieron a raíz de una serie de encuentros y de fotos que se filtraron en las redes sociales.
En esta ocasión, la información no fue confirmada, y la supuesta relación nunca pasó de ser un rumor. Los medios y los fans especularon sobre la naturaleza de su relación, pero nunca se pudo confirmar ni desmentir. La supuesta relación con Iman El-Bani fue breve y discreta. Los detalles sobre sus encuentros y su supuesta relación se mantuvieron en secreto. La pareja no hizo ninguna declaración pública y se mantuvo alejada de los focos. *** Demet Özdemir, el reencuentro laboral que despertó la curiosidad ***. Otro nombre que ha sido vinculado sentimentalmente con Kerem es el de Demet Özdemir, otra popular actriz turca. La especulación sobre un posible romance entre ellos surgió cuando ambos compartieron set en la serie Dünyayı Kurtaran Adam. La serie, que reunió a Kerem y a Demet en un proyecto laboral, despertó la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Los rumores sobre una posible relación entre ellos se alimentaron de la química que se percibía en el set y de las fotos que se filtraron en las redes sociales. Sin embargo, al igual que con los anteriores, no se confirmaron rumores. La supuesta relación entre Kerem y Demet nunca se materializó. A pesar de la especulación, la relación entre ambos actores se mantuvo en el ámbito profesional. ******, las redes sociales, el caldo de cultivo de los rumores *****. No podemos olvidar la gran cantidad de nombres que han sido relacionados sentimentalmente con Kerem por las redes sociales. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de difundir información, se han convertido en un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones sobre la vida amorosa de las celebridades. En las redes sociales, cualquier foto, cualquier comentario, cualquier gesto, puede ser interpretado como una señal de un posible romance. Los fans ávidos de información no dudan en especular y en crear sus propias teorías sobre la vida sentimental de sus ídolos. Sin embargo, ¿cuánta fiabilidad podemos tener en las redes sociales y en los rumores que allí se vierten? La respuesta es clara: poca o ninguna. Las redes sociales son un espacio donde la información puede ser manipulada, distorsionada y utilizada para crear noticias falsas y alimentar el morbo. En el caso de Kerem Bürsin, las redes sociales han sido un constante torrente de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Cualquier mujer que aparezca en su entorno es automáticamente vinculada a él. Los fans y los medios analizan cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de una señal de un posible romance. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los rumores que circulan por las redes sociales son infundados y carecen de fundamento. La mayoría de las veces se trata de simples especulaciones, de deseos de los fans, o de estrategias para llamar la atención. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer ciegamente en todo lo que se publica en las redes sociales. Es fundamental contrastar la información y buscar fuentes fiables antes de dar por hecho cualquier rumor sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. ****, un corazón errante o un soltero exigente. Las teorías sobre la vida amorosa de Kerem ****. Después de analizar las diferentes relaciones que ha tenido Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel, surge la pregunta del millón: ¿por qué estas relaciones no han prosperado? ¿Es Kerem un alma errante e incapaz de comprometerse, o simplemente no ha encontrado a la persona adecuada? ¿O hay algo más en la ecuación? Existen diversas teorías que intentan explicar la situación sentimental del actor. Cada una de ellas tiene sus defensores y detractores, y la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. *****, la sombra de Hande, un amor inolvidable, ****. Una de las teorías más populares es que Kerem Bürsin aún no ha superado a Hande. La conexión que tenían era muy fuerte y la ruptura, aunque inevitable, pudo haber dejado una cicatriz. Algunos fanáticos creen que de alguna manera, Kerem aún la tiene presente, y que sus relaciones posteriores han sido, de alguna manera, una búsqueda de esa misma chispa, de esa misma complicidad que tenía con Hande. Esta teoría, aunque romántica, es comprensible. La relación entre Kerem y Hande fue muy intensa, y la ruptura fue un evento traumático para ambos. Es posible que Kerem necesite tiempo para sanar y para olvidar el pasado. Es posible que aún sienta algo por Hande o que simplemente la eche de menos. Sin embargo, esta teoría también tiene sus detractores. Algunos argumentan que Kerem es un hombre maduro y profesional, que ha sabido sobreponerse a la ruptura y que ha seguido adelante con su vida. Creen que la sombra de Hande no es tan grande como se cree, y que Kerem está abierto a nuevas relaciones.
Asterisco 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 la carrera profesional, demasiado ocupado para el amor, asterisco asterisco. Otra de las teorías más recurrentes es que Kerem Bürsin está demasiado ocupado con su carrera profesional. Sus proyectos laborales lo mantienen viajando, trabajando en diferentes países y rodando diferentes proyectos. El poco tiempo libre que tiene no le permite, tal vez, centrarse en una relación estable. Esta teoría es plausible. Kerem es un actor muy solicitado con una agenda apretada. Sus compromisos laborales le exigen mucha dedicación y tiempo. Es posible que en este momento de su vida, Kerem esté más interesado en su carrera que en una relación sentimental. Sin embargo, también es posible que Kerem haya encontrado la forma de compaginar su carrera con su vida personal. Tal vez simplemente no haya encontrado a la persona adecuada, o no haya tenido la oportunidad de iniciar una relación estable. Asterisco 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 el hombre selectivo buscando la perfección, asterisco asterisco. También es posible que Kerem simplemente sea un hombre selectivo. No cualquiera puede estar a su lado. Tal vez esté buscando una mujer con la que pueda conectar a un nivel más profundo, una mujer que lo entienda, que lo apoye y que lo complemente. Y por qué no decirlo, que tenga una química especial con él, como la que tuvo con Ande. Esta teoría es válida. Kerem es un hombre con una gran personalidad, con una gran inteligencia y con una gran sensibilidad. Es lógico que busque a una mujer que esté a su altura, que comparta sus intereses y que lo haga sentir feliz. Es posible que Kerem esté buscando una relación significativa, una relación basada en el respeto, en la confianza y en la complicidad. Es posible que no esté dispuesto a conformarse con cualquier cosa, y que esté esperando a encontrar a la persona adecuada. Asterisco 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 los medios y el morbo magnificando la situación, asterisco asterisco. Y por último está la posibilidad de que los medios, las redes sociales y por supuesto el morbo del público hayan magnificado la situación. Quizás Kerem simplemente ha tenido algunas citas, ha disfrutado de su soltería y no tiene prisa por establecerse. La verdad es que a pesar de todas las especulaciones, no sabemos qué es lo que pasa por la mente de Kerem Bürsin. Esta teoría es muy probable. Los medios y las redes sociales tienen la capacidad de crear y de exagerar las noticias. Es posible que simplemente Kerem haya tenido algunas citas, y que los medios hayan convertido esas citas en romances. Es posible que Kerem esté disfrutando de su soltería y que no tenga prisa por encontrar pareja. Es posible que esté centrado en su carrera y en sus amigos. Es posible que simplemente esté viviendo su vida sin preocuparse por las especulaciones de los demás. Asterisco asterisco, ¿puede Kerem olvidar a Ande? El legado de un amor mediático asterisco asterisco. Lo que sí podemos afirmar es que desde su ruptura con Ande, la vida amorosa de Kerem ha sido un tema de debate constante. Cada nueva mujer que aparece en su vida es analizada al detalle, y cualquier gesto, cualquier mirada, es interpretado como una señal de un posible romance. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿realmente Kerem no puede olvidar a Ande? La respuesta sinceramente es que no lo sabemos. Solo él conoce la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que la sombra de Ande sigue presente en la vida de Kerem. Su relación fue tan intensa, tan mediática, que es imposible que no haya dejado una huella. La relación entre Kerem y Ande fue un hito en la vida de ambos actores. Les dio fama, reconocimiento y popularidad a nivel mundial. Sin embargo, también les expuso a la presión mediática, a la crítica y a la especulación constante. Es comprensible que la ruptura haya sido un evento doloroso para ambos. Han pasado por un proceso de duelo, y han tenido que aprender a vivir sin el otro. Es posible que en algunos momentos, Kerem recuerde a Ande con cariño y con nostalgia. Es posible que en otros momentos sienta rabia y resentimiento. Lo importante es que Kerem ha sabido sobreponerse a la ruptura y que ha seguido adelante con su vida. Ha encontrado la forma de reinventarse, de crecer y de ser feliz. Ha seguido trabajando en su carrera, ha cultivado sus amistades y ha disfrutado de su tiempo libre. Hande Erçel, por su parte, también ha seguido adelante con su vida. Ha encontrado el amor en los brazos del multimillonario turco Hakan Saban. Parece que ambos están muy felices y enamorados, y han formado una de las parejas más estables del panorama turco. Así que, ¿están destinados Kerem y Hande a volver a estar juntos? La verdad, creo que no. Cada uno está haciendo su vida por su lado. Sin embargo, nunca digas nunca.
La vida es impredecible y las historias de amor a veces dan giros inesperados. Conclusión, el misterio continúa En definitiva, la vida amorosa de Kerem Bürsin, tras su ruptura con Hande Erçel, sigue siendo un enigma. Las especulaciones, los rumores y las teorías se multiplican, pero la verdad, como siempre, reside en lo más profundo de su corazón. ¿Sigue Kerem enamorado de Hande? ¿Está buscando el amor verdadero? ¿Simplemente está disfrutando de su soltería? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando sobre cada paso que da, sobre cada mujer que aparece en su vida. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin es un hombre carismático, talentoso y atractivo, que tiene el mundo a sus pies. Su futuro está abierto y cualquier cosa puede suceder. Ya sea que encuentre el amor verdadero, que siga disfrutando de su soltería, o que se centre en su carrera, lo importante es que sea feliz y que siga brillando con luz propia. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Hemos analizado sus relaciones, especulado sobre sus motivos y tratado de entender qué hay detrás de ese enigma que es el corazón de Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de dejarme sus opiniones sobre el tema que hemos tratado en este vídeo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a mi canal para no perderse ningún chismecito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.